Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a conjugar los sustantivos en celtal. En lingüística celtal se le conoce como has, por ser esas marcas cuando la palabra empieza con consonante. Vamos a ver las marcas de personas. En primer momento, la J es primera persona, yo. La A es segunda persona, tú. La S es tercera persona, él o ella. Este es el orden en que se debe respetar para aprender a conjugar los sustantivos en celtal. Vamos a ver dos ejemplos en esta ocasión. Vamos a conjugar el sustantivo na, casa. Aquí van a estar apareciendo los ejemplos, las conjugaciones en celtal. En primera persona sería na, mi casa. Segunda persona sería, respetando el orden como dijimos anterior, ana, su casa. En tercera persona sería sna, su casa, sna, su casa. Esta está en forma singular. Ahora lo vamos a pluralizar. Es el mismo orden que se debe respetar y quedaría de la siguiente manera: Nahtik, nuestra casa, que está en forma incluyente. Nahotik, nuestra casa, que está en forma excluyente. Anaik, su casa de ustedes. Snaik, su casa de ellos o de ellas. Esta es la conjugación de los sustantivos en celtal. Pasamos con el siguiente ejemplo. En esta ocasión vamos a conjugar una fruta. La fruta es macum mora. Macum mora. Como vimos en el ejemplo anterior, es el mismo orden. Macum. Otra vez, macum, mi mora. Amacum, tu mora. Smacum, su mora. Esta, como dijimos, está en forma singular. Ahora lo vamos a pluralizar. Entonces, macumtik, nuestra mora. Macumtik, nuestra mora. Macumhotik, que sería nuestra mora en forma excluyente. Amakumik, su mora de ustedes. Y en tercera persona del plural, smakumik, su mora de ellos o de ellas. Esta es la forma en que se debe conjugar los sustantivos en celtal. Espero que te haya gustado este video. No olvides compartir con todos tus conocidos estos tipos de conjugaciones en celtal. Nos vemos en un siguiente video. Tesha Vila Bay, Kowatikiki.